Bueno, pues alguien se conectará, espero y deseo. Y mientras tanto, pues nosotros vamos a hacer nuestro test pertinente, que según mis cuentas es el 1034 y la pregunta por la que voy es fácil. Vale. Esta fue la última pregunta de ayer. Bueno, vamos a retomar la clase desde esta pregunta. Entonces, sí que ayer hice una explicación bastante completa sobre este dispositivo, sobre este invento, un gran invento que ya lleva más de 20 años con nosotros en el sistema de frenado. Las siglas ABS significan Anti-Bloqueo System. Ante una frenada de emergencia, que tu instinto va a ser frenar fuerte, claro que sí, porque es algo así en plan de imprevisto, pues el frenar a fondo y el frenar fuerte tiene un riesgo, y es que alguna o todas las ruedas se bloqueen de lo fuerte que tú pises el freno. Eso a día de hoy no nos tiene que preocupar mucho, porque gracias al ABS, Anti-Bloqueo System, tú puedes frenar todo lo fuerte que quieras, incluso el pedal de freno, ya lo dije ayer, como que te va a crujir un poco el pie. No te asustes, no se está rompiendo nada, sigue pisando el freno a fondo, trata de dirigir la trayectoria deseada con el volante y es un gran invento, pero tampoco hace milagros, ¿vale? Bueno, entonces, no me quiero repetir de nuevo, vamos a contestar de nuevo la pregunta. ¿Quién se atreve? Vale, el sistema este de ABS consigue dos cosas. Una, reduce la distancia de frenado, frena mejor el coche, claro que sí. Si se quedan las ruedas bloqueadas, pues el vehículo va a necesitar muchos más metros para detenerse. Y lo otro que permite es controlar la dirección. La respuesta A, ayer la eliminamos. Que el ABS haga que el vehículo mantenga su trayectoria es todo lo contrario. Gracias al ABS, tú haces así con el volante y el vehículo ya no sigue esa trayectoria rectilínea, sino que al hacer así con el volante, el vehículo sigue la dirección que tú indiques con el volante. Entonces, hacer que el vehículo mantenga su trayectoria es que te vas recto y te vas hacia fuera de una curva o te la pegas con un obstáculo, ¿vale? Entonces, sí que la B empieza bien, reduce la distancia de frenado, es verdad, ¿vale? En la mayoría de los casos, ¿vale? Pero hay un caso en el que no. Hay un caso, y es un caso muy explícito, es un caso en el que tú vas muy lento. Tú vas muy lento con el coche, tienes la mala suerte de que el pavimento está mojado, te acercas a un paso de peatones que encima la pintura es deslizante y pasa un peatón. Frenas. Claro, la frenada que tú haces es correcta, pero el sistema ABS se cree que la rueda se ha bloqueado. Se hace un poco el lío y se cree que la rueda se ha bloqueado. Entonces, entra en función el ABS, que el ABS lo que hace es abrir y cerrar las pinzas de freno muy rápidamente, y si el coche ya estaba prácticamente parado, pues esta activación del ABS hace que el coche avance un metro más. Bueno, sin una imagen, sin un vídeo, esto cuesta más de entender, pero tal y como lo he explicado, ¿lo habéis entendido? Es un buen invento, ¿vale? Es muy eficaz y gracias a los ABS seguramente se han evitado muchos accidentes. Pero hay un momento en el que se hace un lío y si tendrías que haber frenado en 3 metros, pues frenarás en 4. Tampoco tiene que pasar nada grave, pero es este último ejemplo. Entonces, reducir la distancia de frenado es algo que consigue, pero no podemos decir en todos los casos. Vale, luego te lo voy a explicar según tu libro, ¿vale? Esto sí que te pido que lo memorices, porque si es que aún no habéis conducido, si nunca os habéis subido ahí con un volante en las manos y con los pedales en los pies, esto es difícil de explicar en la teoría,
porque no tenéis conocimiento de cómo reacciona un coche con el freno, con el embrague, cuando pisas el embrague, cuando sueltas el embrague, las reacciones que tiene el coche. Entonces, esto prefiero que te lo memorices. El tema 7 es muy importante, Bruno y Juan ya lo sabéis, son muchos los momentos en los que me tengo que meter en el tema 7. Aquí este tema tiene 3 grandes bloques: el factor humano, el factor vehículo y el factor vía y su entorno. Desde el punto de vista de los accidentes de tráfico, aquí te van a hablar de todos esos factores de riesgo que influyen en el estado psicofísico del conductor. Pues te van a hablar de la fatiga, del sueño, enfermedades, medicamentos, calor, distracciones, alcohol, drogas. Anda que no me preguntas de esto, ¿sabes? Vamos a ir viendo unas cuantas. Aquí en el factor vehículo, pues claro, también te hablan de los cinturones, de los airbags, del asiento, ¿sabes? De todo eso. Y también te hablan de neumáticos, de frenos, de suspensión, ¿vale? Aquí está todo eso. Parece que sea un tema de mecánica cuando tú lo vas mirando, pero es para que seáis conscientes de la importancia que tiene el buen mantenimiento del vehículo. Bueno, y luego en el tema del factor vía y su entorno, pues te van a hablar sobre todo de la climatología. También te hablan de curvas y de controlar un derrape, pero sobre todo el tema que más se trabaja pues es esto, ¿no? Que si el sol te viene de cara, que si el viento puede influir en la trayectoria del vehículo, la lluvia, la niebla, la nieve y todo esto. Vale, entonces en el factor vehículo, que también hay mucho contenido, en dispositivos de seguridad hay 2 grandes bloques, que por un lado están los dispositivos o sistemas de seguridad activa. Vamos a ver qué es esto: seguridad activa o primaria, y luego seguridad pasiva o secundaria. La seguridad activa o primaria es de lo que más hay, pero de lo que menos se habla, ¿vale? Porque a lo que se le da mucha publicidad de cara a los accidentes de tráfico es a los elementos de seguridad pasiva o secundaria. Se habla mucho del cinturón y de su eficacia, se habla mucho de los airbags. Bueno, no sé si tenéis conocimiento, pero salpicaderos, este mueble que está al lado del volante, y cada vez son más redondeados y acolchados, no tienen cantos pronunciados por si pegamos ahí con la cabeza, que no nos hagamos daño. El cristal está hecho de manera que cuando se rompa no te corte, parabrisas laminado. El reposacabezas, también se habla mucho de él, gracias a él pues se evitan lesiones cervicales. Dentro de las puertas hay unas barras de protección lateral, y el propio chasis y la carrocería de un coche pues es un elemento de seguridad pasiva, porque te vas a hacer menos daño si vas en coche que si vas en una moto. Y si vas en una moto, la hostia te la llevas tú directamente. Entonces, en elementos de seguridad activa, pues es todo lo demás, para que tú sepas lo importante que es el buen estado de los neumáticos, el buen estado de los frenos, cómo funcionan los frenos, qué es lo que hacen, frenos de disco, frenos de tambor, el ABS, el control de estabilidad, el control de tracción. Todas estas palabrejas lo tenéis muy bien desarrollado aquí en los sistemas ADAS, que son todos estos avances tecnológicos de última generación: sensores, alertas de cambios de carril, frenadas automáticas, detectores de los ángulos muertos en los espejos. Bueno, tenemos un montón de dispositivos novedosos que ayudan a la conducción. Bueno, el resumen es que los elementos de seguridad activa o primaria intentan evitar que se produzca el accidente, y los elementos de seguridad pasiva o secundaria, pues cuando ya te has pegado el tortazo, entran en funcionamiento, pues eso, ¿no? El cinturón, el airbag y demás. Entonces, el ABS es un elemento de seguridad activa, está dentro de los frenos, ¿vale? Y esto, aquí, vale. Bueno, primero te voy a explicar lo que vais a tener. Vais a tener un coche con ABS segurísimo, a no ser que os toque el coche de vuestro abuelo, que se lo compró antes de las Olimpiadas, en el año 92, ¿eh? Entonces, segurísimo que el coche que vais a conducir tiene ABS, ¿vale? Funcionamiento de ese dispositivo es que si se bloquea la rueda,
pues este sistema la desbloquea, te permite controlar con el volante la dirección y reduce la distancia de frenado. Pero lo que tú tienes que memorizar de cara a las preguntas de los test es esto. Ante una frenada de emergencia, junto con el pedal del freno, debes pisar a fondo también el embrague. Es decir, que tú vas a 70-80 km por hora, tienes algún imprevisto, los dos pies, ¡plasca!, al fondo, los dos pies se van al fondo, el embrague y el freno, o el freno y el embrague simultáneamente, el ABS funcionará, el embrague está a fondo y tú sigues con el pie en el freno, aunque el pedal te vibre, que es justamente lo que tiene que pasar, ¿vale? Entonces se debe ejercer una presión constante sobre el pedal de freno sin soltarlo. El sistema se encarga de modular la presión del líquido de frenos, transmitiendo al pedal un golpeteo, vibraciones, ruidos y no sé qué. Bueno, luego también dice que hay otros sistemas como el BAS sistema de asistencia a la frenada. Si a ti te da miedo pisar a fondo el pedal de freno, este sistema detecta que a ti te está dando miedo pisar más fuerte y ya se encarga él de ejercer la máxima presión de frenado sin llegar a bloquearlas porque se combina con el ABS. ¿Entendéis esta última explicación? En los accidentes de tráfico muchas veces se comprueba que el conductor podría haber pisado más a fondo, pero como nunca lo hizo, como no lo tenía entrenado, pues se pegó a la hostia porque le daba miedo pisar el freno a fondo. Entonces, otro invento que se ha añadido, aparte del ABS, es que si este sistema detecta que tú aún puedes frenar más, pero que no lo hace porque te da miedo, pues él se encarga de frenar ahí todo lo que se pueda para ayudarte en esa frenada de emergencia. Lo que sobre todo tienes que memorizar es que si tu vehículo tiene ABS, embrague y freno, los dos a fondo. Si no tienes ABS, bueno, lo vas a pasar peor. Vas a tener una falta de control del vehículo. Y si tienes capacidad de pensar, acordarte y reaccionar, dice que debes frenar con fuerza, pero sin bloquear las ruedas. A ver esto, ¿no? A ver qué punto de frenado es este, que tú vas a frenar con fuerza, pero encima vas a conseguir no bloquear las ruedas. Bueno, o lo entrenas mucho o no vas a ser capaz, ¿vale? Entonces, ¿dónde está lo de...? Aquí, muy importante, si no tienes ABS, no debes pisar el pedal del embrague hasta que el vehículo esté próximo a la detención, ya que cuando pisas el embrague se anula el freno motor. Bueno, yo intento que tú lo entiendas, pero si nunca habéis conducido un coche es difícil, con lo cual memoriza, si tienes ABS, embrague y freno a fondo desde el principio de la frenada. Si no tienes ABS, solo freno, solo freno, solo freno, solo freno, intentando no bloquear las ruedas y luego ya, en el último momento, el embrague. Vale, ¿hay alguien por ahí? ¡Ay! Hoy me han dejado solo. Ah, está el David. A ver. Hola, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dame una señal de vida. Si puedes, claro, que a lo mejor estás ahí en el tren o yo qué sé. O estás ahí en el trabajo a escondidas ahí viendo la clase. Bueno, entonces, retomando un poquito la última pregunta de ayer, que fue esta, pues he completado... Vale, muy bien, David, bienvenido. No sé en qué momento te has añadido, pero estábamos hablando de esto del ABS y era un poquito para complementar la última pregunta que hicimos ayer. Voy a pasar a la siguiente pregunta. Y esta siguiente pregunta es nueva para todos los que estáis en clase. ¡Adelante! Dun, 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 dun. Con el tema del alcohol hay algo que se llaman falsas creencias o leyendas urbanas o cuñadismos. No, que me ha dicho mi cuñado que si te toman un caramelo Halls, pues ya no das positivo, ¿eh? No, que me han dicho que cuando tú vas a un control, ¿no? Y te hacen soplar, si das positivo, como luego te hacen otra prueba al cabo de 10 minutos,
Pues mi cuñado se puso a comer césped de la glorieta y luego ya no dio positivo. Está buena también, ¿eh? Toda la gente comiendo césped de la glorieta, ¿sabes? Bueno, a ver, os explico esto cómo va, ¿no? El alcohol, ¿no? Las bebidas alcohólicas pasan por la boca, pasan por el esófago, llegan al estómago, del estómago a los intestinos y de los intestinos a la sangre. Y ese es el camino. Está claro que cuando tú bebes en ayunas, el paso del alcohol a la sangre es más directo que si lo haces comiendo, porque combinas, ¿no? Tus intestinos pues van introduciendo alcohol en la sangre, pero también alimentos y agua y no sé qué. Entonces, la cantidad de alcohol que tú te metes es la misma. O sea, reducir la tasa, el concepto reducir la tasa no es correcto ese concepto, pero sí que es verdad que se retrasa la absorción de esa misma cantidad de alcohol. Esto, para entenderlo mejor, pues os enseño la gráfica esta de cómo evoluciona el alcohol durante las horas y más o menos para que tengamos una idea, desde la última copa cuenta que va a haber una hora por delante en la cual los efectos del alcohol y esa tasa va a ir en aumento y luego la eliminación del alcohol en el cuerpo, que tiene que ver con un trabajo sobre todo de hígado y riñones, pero sobre todo es el hígado que se encarga de romper la molécula del alcohol y convertirla en lo que era inicialmente, que son azúcares de calorías vacías. Eso es el hígado. Pues bueno, el trabajo del hígado es bastante más dilatado, ¿no? 4, 5, 6 horas metabolizando alcohol. Si tú esta cantidad de alcohol la tomas en ayunas, pues a lo mejor al cabo de media hora, ¡fum!, ya estás ahí arriba, porque ha sido una absorción muy rápida. Y si la haces comiendo o combinándolo con agua, pues a lo mejor ese pico lo alcanzarás al cabo de una hora y media. Vale, se ha ido dilatando este pico como tal. Bueno, es la pregunta que te están haciendo, ¿vale? Entonces, creo que ya hemos contestado, ¿no? O sea, no reduce la tasa, lo que sí que pasa esto, retrasa la absorción. Bueno, acordaos que el alcohol es una sustancia depresora del sistema nervioso, ¿vale? No es un estimulante. El alcohol, digamos que está lleno como de mentiras, ¿vale? Cuando tú tomas alcohol, tienes unos primeros minutos de euforia psicológica, pero no es una estimulación física, sino que el alcohol es una sustancia que deprime el sistema nervioso, te vuelve lento, te cansa, te fatiga, ¿vale? Un momentito. Dame un poquito de esta lectura. Igual tengo que grabar, porque si hago que tengo que mandar, si no lo voy a estar, se ha mandado a ver si te da más en eso del dinero. Venga. Bueno, vale, ahí tenéis un poco pues todo lo que pasa con el alcohol y con todos estos efectos incompatibles con la conducción de un vehículo. Debido a esta incompatibilidad se ha creado una especie de regla o se han creado unas tasas que por supuestísimo que las tenéis que conocer. Hay una tasa que la vamos a llamar normal y hay una tasa que la vamos a llamar reducida, ¿vale? Y también, luego te lo enseñaré, ya existe la tasa de 0,0, que esto tiene que ver con los menores de 18 años. Con 15 años se puede conducir un ciclomotor, 0,0. Con 16 y 17 años se puede conducir una motocicleta,
de hasta 125 centímetros cúbicos, que es el permiso A1. También se puede ir en bicicleta con 15, 16, 17 años. También se puede ir en patinete con 15, 16, 17 años. Estos también son vehículos que están siendo conducidos. Menores de 18 años, la tasa ya existe y es 0,0. Entonces, lo que sí que tenemos desde hace muchos años, aunque está en proceso de cambio, es esta tasa, entre comillas, normal, ¿vale? Cuidado con si te preguntan en aire, que es lo más frecuente en los controles de alcoholemia, o el equivalente en un análisis de sangre, porque tú lo solicitas o porque estás ahí inconsciente en un accidente de tráfico, sería 0,5 gramos por litro de sangre, o el equivalente es 0,25 miligramos por litro de aire expirado. La tasa reducida, que seguramente la tenéis relacionada con vosotros, dentro de poco vosotros estaréis aquí como nuevos conductores, con la L ahí y demás, ¿vale? Entonces la tasa reducida son estas cifras, o 0,30 gramos por litro de sangre, o soplando, el equivalente sería 0,15 miligramos por un litro de aire expirado. La tasa reducida no solo es para los nuevos conductores, sino que la tasa reducida también tiene que ver con los conductores profesionales del volante. Por ejemplo, el conductor de un autobús, el butanero, un taxista, servicio público de viajeros, eso es un taxi. Y prioritarios, ambulancias, policía, bomberos, toda esa gente está aquí. Los que se dedican al transporte de mercancías, tenéis que tener un poquito de cuidado, porque este transporte en furgonetas, de las compras por internet, que justamente ha venido ahora un chaval de estos, pues mira, si se dedica a transporte de mercancías en un vehículo ligero, que esta es la cifra, que parte entre vehículo ligero y vehículo pesado, pues transporte de mercancías en vehículos ligeros, tasa normal, serían 2 cervezas. Transporte de mercancías en vehículo pesado, tasa reducida, no va a ser más de una cerveza, A ver, que el margen es que está un poco el margen que hay, que lo ideal sería que, mira, que tú ya decidas que si vas a conducir no vas a beber y se acabó. Que si me tomo una cerveza, que si me tomo 2, que si ya llevo 1 hora, que si voy bajando, me tomo otra, no sé qué. Al final las matemáticas no salen bien y vas a pringar. Entonces, ir haciendo lo que ya estáis haciendo, que es o no conducir, ¿no? Que eso lo estáis haciendo ya, o no beber si vais a conducir. Te voy a enseñar la imagen que está en tu libro para que veas esto de que los menores de 18 años ya para ellos existe la tasa de 0,0, factor humano, el alcohol, la tasa de alcoholemia según el conductor. Aquí está, menos de 18 años, 0,0. Profesionales del volante y nuevos conductores, 0,15 o 0,30 si es en sangre. Y el resto, conductores en general, bueno, uso particular del vehículo, ¿no? Tú con tu coche, tú con tu moto, tú con tu ciclomotor, pero ya tienes más de 18 años, estás aquí, vale. Cuidado, porque la L la tenéis que llevar 1 año, Solo es para el primer año de la obtención de tu primer permiso. Te quitas la L cuando ha pasado el primer año, pero te queda otro año por delante en el cual la tasa de alcohol es así de reducida. Y esto es el mismo funcionamiento con el crédito inicial de los puntos. Cuando tú sales de la autoescuela, sales con 8 puntos. Y cuando pasan 2 años y tú no has cometido ninguna infracción de las que restan puntos, entonces de 8 puntos pasas a tener 12. Una vez que tienes 12, tienes que esperar que pasen 3 años más y de 12 pasarás a tener 14. Y luego tendrás que esperar que pasen 3 años más para de 14 tener ya 15 puntos y ya no se pueden tener más de 15 puntos. Y a la hora de perder, hay infracciones que restan 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos. Cuidado con el móvil, que resta 6 puntos. El alcohol también resta entre 4 y 6 puntos. Yo que sé, cinturón y esas cosas,
Es que, vamos, cuando hay gente que le ponen una multa por no llevar el cinturón, ya es que es alucinante en el año 2025 que estamos, ¿sabes? ¿Cómo puede pasar esto, no? Pero bueno, cuidado con los comportamientos porque, bueno, es que sí, no caigáis en hábitos que vais a salir de la autoescuela con muy buenos hábitos de conducción, no vayáis cayendo en hábitos de riesgo, ¿no? Coger el MAE, meter un acelerón por ahí, me he tomado 2 cervezas, porque es que poco a poco entráis en esos hábitos y vais a pringar, es que vais a pringar segurísimo. Bueno, vale, bueno, gracias por tu participación, David. Estábamos en esta pregunta, ¿vale? Esas falsas creencias y leyendas urbanas sobre el tema del alcohol. Bueno, yo creo que está todo dicho y explicado. Ya te repasarán las tasas. Cuidado porque a veces preguntan por sangre, a veces preguntan por aire. Puede que te sepas la cifra. Pero imagínate que me preguntan en sangre y yo digo 0,15. Pues mira, me lo sabía muy bien, ¿no? Era un conductor Nobel, o era un taxista, o era, yo que sé, un camionero, y me preguntan por la tasa de alcoholemia, me han preguntado en sangre, y yo rápidamente he puesto 0,15. Pues he fallado, porque si me estaban preguntando en sangre, tenía que haber contestado con esta cifra, que estará, claro que estará por ahí como posible respuesta, ¿sabes? Cuidado con este juego de miligramos, gramos, sangre, aire, tasa normal, tasa reducida. Vale, entonces aquí meter una R, GR gramos, GR sangre, ¿vale? Intentar hacer este truco memorístico, ¿vale? GR sangre, GR gramos. Y lo otro es miligramos. En aire es miligramos por litro de aire expirado. La máquina quiere que tú soples 1 litro de aire, tiene lo calcula, ¿no? La máquina quiere que tú soples 1 litro de aire para hacer el cálculo de qué cantidad de alcohol tienes en el cuerpo. Vale, vamos a pasar a la siguiente pregunta, si os parece bien. Pim, pam. La han catalogado como pregunta difícil, pero a ver, que esto está un poco chupado, ¿eh? ¿Quién se atreve? ¿Qué pasa con los nuevos? Están ahí un poco... No todo es difícil y retorcido. David, ¿tú te atreves o qué con esta? Puedes contestar, David. O estás ahí en el trabajo, que no te vea el jefe. Voy a explicar, ¿vale? O sea, en el tema 10, el último tema del libro, hay un apartado bastante simplón, que es lo de la contaminación, ¿vale? Medidas para evitar la contaminación. Hay 2 tipos de contaminaciones. La contaminación acústica, es el ruido, ¿vale? Y la contaminación atmosférica, que es el tema de los humos, humo blanco, humo negro, no se hace bien la mezcla, no se hace bien los mantenimientos del vehículo, ¿sabes? Entonces, para la contaminación acústica, los tubos de escape salen de fábrica con un último tramo que es el silenciador. Y hay gente, bueno, que le gusta hacer un poquito de ruido, sobre todo justamente los vehículos que tienen el motor más pequeño, que son los ciclomotores, son los que con más frecuencia los chavales modifican ahí el último tramo del tubo de escape para que hagan más ruido. Hay una piececita que se llama DB Killer, ¿vale? DB Killer, el asesino de los decibelios, ¿no? Killer es asesino y DB es decibelio. Nada, estos son 2 tornillos muy simplones. Bueno, pues hay chavales que en el último tramo del tubo de escape le quitan esto pues para hacer un poquito más de ruido. Eso supone una contaminación acústica. También hay un riesgo de incendio
porque hay unas chispas que ya no van a quedar filtradas. Y también puede haber algo de contaminación atmosférica porque emite pues unos humos que no deberían de emitirse. Bueno, entonces, esto está prohibido, esto es multable, esto por supuesto que te pueden inmovilizar el vehículo, que se te lleva el vehículo de la grúa, ¿sabes? De la policía. Claro que sí que está prohibido. Entonces, si ya va a hacer bastante ruido quitar el último trocito ese de B-Killer, imagínate uno sin tubo de escape, que coge y dice, hoy me voy a hacer notar. Le arranca el tubo de escape entero y se va por ahí con el ciclomotor sin el tubo de escape. O sea, esto está claro que está prohibido. Pero, anda, es verdad, los vehículos eléctricos pues no tienen tubo de escape. Que sí, que puede que sea un coche, que puede que sea una moto, que puede que sea, es verdad, si es que cada vez vamos a estar más rodeados de vehículos eléctricos. Que sí, que están los híbridos, que están los otros, no sé qué, pero eléctrico puro, sí, no tendrá tubo de escape, por supuesto. Entonces, claro, no sé si estáis pensando en la B, que tú digas, todos los ciclomotores deben tener tubo de escape. A ver, como norma general, ¿no? Hasta ahora, como norma general, pues es verdad que los ciclomotores tienen que tener su tubo de escape. Pero cada vez van a haber más de estos eléctricos. Venga, acordaos que la señal del ciclomotor la han modificado en estas nuevas señales de julio. Entonces, ¿qué teníamos antes como señal de ciclomotor? A ver el dibujo cómo era y por cuál ha sido cambiada. Vamos a verlo. No os asustéis, ¿vale? Porque la mayoría de estas señales son fáciles de entender, ¿eh? No os asustéis. Entonces, el resumen de qué han cambiado o no. Señales actuales eliminadas, señales nuevas. Vamos directamente a la del ciclomotor. Vale, es esta. Antes, la señal del ciclomotor está aquí. Es como una bicicleta a la cual le habían acoplado así un motor y le habían puesto unos guardabarros y le habían puesto ya una luz. Vale, eso es la señal del ciclomotor antigua. Ahora parece que le han dado un toque más eléctrico. No tiene por qué ser eléctrico, ¿eh? Pero yo viendo esta señal digo, hostia, le han dado un toque como más eléctrico, ¿no? Parece que esto sea la batería y tenga menos elementos y tal, ¿eh? Bueno, pues ya está, que lo sepas, que la señal del ciclomotor antigua era esta y que la nueva es esta, ¿vale? Vamos a pasar a la siguiente pregunta, si os parece bien. Pim y pam. Ay, perdón, que le da sin querer. Vale, lo amplío para los que aún no habéis ido a la revisión médica, ¿vale? El gesto este, brazo extendido horizontalmente y la palma de la mano, ¡pam!, hacia atrás. Este dato es importante, porque si el brazo está extendido horizontalmente y la palma de la mano está hacia abajo, es que va a girar a su izquierda. Este gesto sería que va a girar a la derecha. Este gesto es que va a frenar su marcha de modo considerable, no te pegues a su maletero a ver si le vas a dar un viaje. Y esto es que va a hacer marcha atrás. A ver, ¿qué pasa con esto de los brazos y las manos? ¿Qué pasa? Pues que como norma general, las maniobras se indican con los intermitentes y con las luces pertinentes. Pero en el caso de que tengamos una avería
o una contradicción, la señal hecha con el brazo vale más que lo que diga un intermitente, porque imagínate que un intermitente se ha estropeado. Entonces esto significa que va a hacer marcha atrás. Entonces, que tiene intención de inmovilizar el vehículo, eso lo he dicho antes, es este gesto. Que va a girar a la izquierda, ponle la palma de la mano hacia abajo. Que va a hacer marcha atrás, es esta la señalización. Acuérdate que la luz de marcha atrás son las únicas luces por la parte trasera de color blancas. La luz de freno, roja. La luz de posición trasera, roja. La luz antiniebla trasera, roja. No sé si lo he dicho, pero la luz de freno, tocas el freno, rojo. Vale. Entonces, cuando tú colocas la palanca en la R de retroceso, ¡pem! A ver, me ha dejado un poco más. Aquí, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Da igual si es de día o si es de noche, o si están las luces encendidas o apagadas, da igual. Cuando tú colocas la palanca en la R de retroceso, se encienden las luces de marcha atrás, que son las únicas de color blanco. Y ya no lo suelen preguntar, pero el fabricante puede elegir si te coloca una bombilla o dos. Mira, aquí como es un Mercedes, pues han colocado dos bombillas, ¿vale? Esto te lo explico simplemente para salir de la pregunta, pero el tema de luces también tiene su chicha, ¿eh? Vale, vamos a pasar a la siguiente pregunta, si os parece bien. Vale, este tema para vosotros seguro que es nuevo, esto de la marcha atrás, que parece ser que hay unos límites. Vamos a verlo. La maniobra más extensa es la de adelantamiento. ¡Fua! No veas si hay ahí cosas que explicar. Y la maniobra que menos información tiene que dar es la de la marcha atrás. Veréis qué fácil que es. Para hablar de la marcha atrás, lo primero que voy a decir es que, como norma general, la maniobra de marcha atrás es una maniobra prohibida. Así empezamos a hablar de la marcha atrás. Como norma general, es una maniobra prohibida. Prohibida en todas las vías, como norma general, y muy especialmente prohibida cuando se hace en una autopista, que yo creo que eso sería al que se le ocurra hacer marcha atrás en una autopista porque se ha equivocado de salida o esté por ahí en una autovía, no sé qué historia, eso tendría que ser directo a la cárcel. Entonces, ¿para qué se ha inventado la marcha atrás? ¿Para qué se le ha puesto, ¿no?, a los coches? Bueno, simplemente para ayudar a los aparcamientos, ¿no? Aparcar puede ser un estacionamiento, o tú también puedes hacer algo que se llama parada, ¿vale? Una parada también es aparcar, ¿vale? Hablando entre nosotros, lo que pasa es que la parada es como para hacer un recado. Tiene un tiempo inferior a 2 minutos, sí que te puedes bajar del coche, pero dice que no lo abandones de tu atención. Bueno, ya lo veremos, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes que entrar entre dos coches, es mejor entrar con marcha atrás que no entrar de cara, porque es que te vas a quedar así totalmente torcido, ¿no? Salir de un aparcamiento se llama incorporación a la circulación, ¿vale? Entonces, cuando tú utilizas la marcha atrás para aparcar o para desaparcar, pues no más de 15 metros y no se puede invadir un cruce de vías. No podéis meter el culo en una intersección ahí con esta falta de visibilidad simplemente porque a ti te resulta más cómodo salir de un aparcamiento haciendo ahí marcha atrás, invadiendo un cruce de vías. Vale, pero ¿qué pasa en esta pregunta?
que no es este el tema. Cuando no se puede circular hacia adelante, ni cambiar de dirección o de sentido, ¿dónde estoy? Estoy aquí. Estoy en una calle sin salida. No te lo han dicho. Directamente no te lo han dicho que es una calle sin salida. Pero lo tienes que deducir. No se puede circular hacia adelante. No se puede girar a un lado ni girar a otro. No se puede dar media vuelta. Que eso es cambio de sentido. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, pues ahora sí, te queda la marcha atrás. Entonces, si es una calle que tiene 30, 40 o 50 metros, pues tú tendrás que hacer 30, 40 o 50 metros hasta que salgas, porque es que no hay otra manera de hacerlo. Entonces, hemos tenido la suerte de que no pone lo de los 15 metros. Yo creo que si hubiera puesto aquí lo de los 15 metros, a lo mejor alguien cae. Ah, es que el otro día me salió una pregunta y puse que como máximo 15 metros y estaba bien. Otro día te preguntaron a lo mejor de incorporación a la circulación o te preguntaron de que ibas a estacionar. Vale, pero cuando es una calle sin salida no hay límite de metros y también va a ser inevitable que invadas un cruce de vías. Marcha atrás. Vamos a ver algo que estaría mal hecho. Marcha atrás para estacionar. Está mal porque es que ha superado los 15 metros y más que invadir es que lo ha atravesado una intersección ahí, marcha atrás. Fíjate lo que ha hecho. Uy, la marcha atrás ahí, te has pasado, ¿vale? Esto está mal. Ahora, si es una calle sin salida, no le queda otra opción que entrar ahí de culo, ¿vale? Y el recorrido mínimo indispensable, 15, 20, 30 metros, lo que necesites. Ya está, fíjate, la marcha atrás solo es esto. Ya no hay más. Ya no hay más que explicar. Primero, que es una maniobra prohibida. Y luego los casos excepcionales que están ahí en pantalla. Vale, muy bien. Hemos contestado la CE, mínimo necesario. Perfecto. Molt bé, David, eso es, correcto. A ver este coche, mira, este coche tiene... Hostia, esto no sé si... No sé, me parece que son como las luces de... La de freno no es, porque la de freno le faltaría esta de aquí arriba. A lo mejor son las de posición. Pasa que se ven un poco rojas, ¿no? Y de marcha atrás, pues el Renault Clio, el fabricante, solo ha puesto una bombilla. ¿Vale? No tiene más presupuesto para más bombillas. Siguiente pregunta. Vale, a ver, la fatiga, nosotros no utilizamos ese concepto. Estoy fatigado. Nosotros decimos, estoy cansado. Buah, estoy ya hecho polvo. Llevo un día hoy que no veas. Bueno, pues la fatiga es cansancio. Cuando tú estás cansado, pues empiezas a notar aquí unos calambres musculares por la zona cervical, sobre todo, un agarrotamiento muscular, una tensión, unos calambres. Esto es la fatiga física. Y también una fatiga psíquica, ¿no? Que estás aturdido, que ya vas lento, que ya no tienes esa agilidad mental para hacer ciertas gestiones. Bueno, pues también es una fatiga psíquica, ¿vale? El sueño también es un caso muy parecido, ¿no? Pues el sueño, muchas veces la fatiga te lleva al sueño o el sueño te lleva a la fatiga, ¿vale? Pero sobre todo lo que tenemos que saber es cuándo se produce cada uno de ellos. La fatiga viene por un exceso de trabajo, ¿vale? Y el sueño viene por el aburrimiento en la tarea de conducir, carreteras fáciles, carreteras vacías, ciertas horas de conducción que no son muy normales, las 3, 4 de la noche o las 3, 4 de la tarde son las horas más propensas al sueño y los efectos son los mismos, ¿no? Te vuelves lento, te vuelves torpe, tienes malos cálculos de velocidades y distancia y tal. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué pasa? Vale, esta también es bastante fácil, simplemente el dibujo.
La palabra es bifurcación, ¿vale? Esta forma física, lo que va a pasar aquí es que tú vienes por una vía que tiene, bueno, tú vienes por una calzada que tiene 3 carriles en tu sentido. Cuidado, el carril de la izquierda no es que finalice, tenemos otro tipo de señales en el que el carril izquierdo finaliza. Aquí lo que va a ocurrir es que el carril izquierdo se convierte como en una salida, o el carril izquierdo toma una dirección distinta a la que tú ibas. Y esto técnicamente se llama bifurcación. Entonces, siguiendo el dibujo, pues, sí, bifurcación hacia la izquierda. Vale, pues ya está, no más que eso. Vale, no tiene mucha dificultad, ¿vale? El dibujo es bastante intuitivo a la hora de reconocer estos tipos de configuraciones de la vía. Acuérdate que tenéis carriles de aceleración, esto está en el tema 1, ya sabéis que es un tema importante también. Carriles de aceleración, vamos a verlo. Vehículos en la vía, tipos de carriles, maniobras, carril de aceleración, carril de incorporación. Tiene que ver con este vídeo, ya os explicaré de qué manera se hacen las incorporaciones. Adaptando la velocidad, que muchas veces adaptar la velocidad es darle caña, no siempre, pero muchas veces pues hay que darle caña al coche. Carril de aceleración, ¿vale? Así se llama, incorporación. Luego está el de salir, ¿no? O de aceleración. La función de este carril es perder velocidad. A ver qué tal hecho está este vídeo. Lo importante es que no frenéis hasta que no salgáis. Primero sales y luego ya frenas todo lo que tengas que frenar y vas haciendo las reducciones de marcha. Y luego pues tenéis ese carril que combina los dos que hemos visto. Carril trenzado. Es un carril que sirve tanto para entrar como para los que quieren salir. Se llama carril trenzado porque si viéramos el dibujo del vehículo verde, ¿no? Su trayectoria y la trayectoria del que entra, entre los que entran y salen, dibujarían una trenza en el suelo. Por eso se llama carril trenzado. No tiene por qué pasar esto, pero en el vídeo pues te dicen el que sale, el que entra, el que sale, el que entra, carril trenzado. Y entonces hay una señal también de las nuevas que nos avisan de la proximidad de un carril de estos trenzados. Venga, venga. Buah, esto cada vez se llama grande. Baja, baja, baja. Este de aquí, ¿vale? La P35. Vale, pues peligro por la proximidad de un carril de estos que se llama trenzado y que tú lo sepas y ya está. Claro, yo muchas veces las señales de peligro las pienso y digo, joder, tampoco es tan peligro, ¿no? Que está bien que me avisen de la existencia de esta configuración, pero que se llame peligro, yo qué sé, ¿vale? Peligro por una curva sí, o peligro por un estrechamiento también, pero este aviso, peligro, bueno, pues hay que decirlo así, son señales de peligro. Vale, bueno, hacemos una más y ya con esta última pregunta acabamos la clase. Sí, ya son y 57. Mira, mira, fijaos, crisis matrimonial, hipoteca, trabajo, depresión y muerte familiar. O sea, con todo esto, no conduzcas, por favor. No conduzcas, eres un peligro para los demás. O sea, tu nivel de no sé si decir estrés o depresión o enfado con la vida, ¿no? Bueno, sí, no, seguramente es ¿no? Yo qué sé, alguien que hace algo así que te incomoda, sueltas ahí ya una cosa, ¿no? Vale, bueno, fijaos que el tema 7 es el que más trabajamos, fatiga, estrés, sueño, medicamentos, alcohol, drogas, siempre preguntas de estos factores de riesgo
y sobre todo puedes conocer el vocabulario. No va a ser menos distracciones, serán más distracciones porque no estás atento a lo que tienes que estar. Menor sensación de fatiga, que no, que también te vas a fatigar más conduciendo con todo esto de esta manera, ¿eh? Bueno, voy a parar la grabación y subir.